Saludos, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Para nosotros es un placer en estas festividades encontrarnos y llegar hasta ustedes dándole las gracias por ese momento que sacan de su familia y de su espacio de tiempo en unas festividades como esta para interactuar o escuchar la opinión nuestra y hacer una opinión o diferir de ella, porque es un derecho también. Y para Paradigma Legal es un privilegio poderlo hacer así y que usted lo haga en cualquiera de las direcciones que lo haga, porque si nos cuestiona, nos da un mayor apoyo a entender otros puntos de vista, y si lo comparte, entonces abundaríamos en el contexto de lo que vamos practicando y entendemos que perfilamos ideas comunes. En el día de hoy voy a usar un elemento que no lo he usado, pero sí creo que por la naturaleza humana sería inapropiado que no lo use. No trago a mi programa y entiendo que estoy en el deber de hacerlo en unas que otras condiciones, porque no solamente ejerzo la abogacía, sino que defiendo derechos, derechos ciudadanos, derechos fundamentales, derechos que están encausados al equilibrio social, a proteger la dignidad humana, a mantener ese derecho inalienable que son los derechos humanos de la persona. ¿Y qué son los derechos humanos? Hay una definición sencilla que dice que son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de los humanos, que concluye en una plena dignidad, en una plena libertad, en una plena ejecución. ¿Por qué lo defino? Nosotros, a raíz de las desvinculaciones del gobierno en las instituciones públicas, hemos creado un escenario para asumir la defensa de esos trabajadores. Y traigo aquí a colación hoy el caso del señor Pascual Díaz Pérez, un señor que trabajó en el Ministerio de Educación por 28 años, tiene 80 años de edad y le llevamos el proceso, el cual un tribunal de la República dispuso que se le pagaran los derechos que él tiene acceso a ellos. Porque quiero decirle que el Ministerio de Educación lo canceló y no le dio ni la carta de desvinculación. Tuvo otro abogado que buscarla en otra institución que no fue educación, y específicamente en la Dirección General de Presupuestos, en la Contraloría General, porque no se la dieron, solamente lo inhabilitaron dejándole de pagar y no le pagaron más. ¿Qué resulta? Y esto es de conocimiento público desde el punto de vista de lo que voy a decir ahora. El Ministerio de Educación en el año 2023, que casi concluye, tuvo un presupuesto que es exageradamente grande. ¿Cuál es el número? 275.378 millones de dólares, de pesos, perdón. Eso es exagerado. Y acaba de anunciar que solamente pudo aplicar el 3.88, que para el 4% falta el 0.12. Y el 0.12 de ese monto corresponde a 8.000
261 millones de pesos. ¿Qué resulta? Esos 8.261 millones de pesos están por encima del presupuesto de 4 instituciones ministeriales de la República Dominicana y institucionales, comenzando con el Congreso Nacional. El Ministerio de Educación Superior iguala al Ministerio de Agricultura y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el punto de esto? El señor Pascual Pérez obtuvo una sentencia donde le ordena al tribunal, al Ministerio de Educación, pagar una suma después de un trabajo continuo de 28 años, un señor con 80 años y con una serie de dolencias producto de la edad, de alrededor de 250,000 pesos. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? Ustedes ven esto aquí. El Ministerio de Educación elevó un recurso de casación contra esa decisión. Y le debo de admitir que tiene derecho. Porque tiene derecho. Ahora, ¿es congruente con lo que es el Ministerio de Educación y con lo que es el fundamento de los derechos humanos? ¿O lo que son los fundamentos de los derechos humanos? Bajo una condición de que el ministerio se ha visto en la imposibilidad de ejecutar un 0.12%, que estamos hablando de más de casi 9,000 millones de pesos. A este señor le quieren prolongar el derecho de 200,000 pesos. ¿Eso es justicia o es canibalismo? ¿Estamos en el siglo XXI o todavía no hemos llegado a la época del Renacimiento? ¿En qué época de las libertades nosotros nos encontramos? ¿Dónde se aplican los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y cómo se aplican y cómo es el conocimiento? Porque esto es una denaturalización de cualquier derecho. Pero este no es el caso de Pascual Pérez. Este es el caso de cientos y cientos de personas que todavía no tienen acciones legales y están esperando que el ministerio les pague, y hay casi 9,000 millones de pesos que el ministerio no pudo ejecutar. Recuerden una cosa, el Ministerio de Educación es el enclave para el aprendizaje y los derechos humanos, como tanto lo tienen la Constitución como los convenios que en materia de derechos humanos tiene el país y que somos signatarios y que son herramientas constitucionales, hablan de esos derechos. Utilizar un derecho en un momento en que está por encima de la dignidad humana de un ser humano es más violatorio el ejercicio del derecho que la aplicación del derecho fundamental y no de la ley. En este caso de este recurso de apelación, con todos los detalles y todas las cosas que se conocen del Ministerio de Educación, ahí está ahora mismo el conflicto con el actual ministro de Educación, que está contratando, según se ha publicado y se ha dicho, bajo la esfera de sus mismas acciones, siendo ministro, contrata para su universidad. Educa tiene un contrato de unos 600,000 y pico de dólares cuando es parte del propio Consejo de Dirección del Ministerio de Educación. Las asesorías de los organismos internacionales son de miles y miles de millones. Y para un personaje o para los empleados no hay 200,000 pesos para pagarle. Y tenemos que recurrir al chantaje del tiempo. Y tenemos que recurrir a la vulneración de los derechos fundamentales.
y no reconocerle ese derecho a ese señor que son 28 años y ganaba apenas 12,000 y pico de pesos, que los 18 salarios que les reconoció la ley 4108 no llegaron a 300,000 pesos. Y ese derecho, con un recurso que es legal, pero no humanamente sensato, no dignificante de la condición humana y mucho peor de un ministerio de educación. La asesoría de ese ministerio es patriarcal, porque solamente en un escenario como ese se pueden desconocer un derecho tan elemental para un ministerio que maneja tanto dinero y que llega a ese punto para que este señor no tenga acceso a ese miserable beneficio que el ministerio se lo ha negado. Recuerden, nunca le dieron la carta de desvinculación. Fue tan deshonesto el esquema de la desvinculación que no la pudo obtener. La Contraloría fue que tuvo que fundamentar el tiempo de él y cuándo terminó. Ese ministerio con 275,378 millones de pesos de presupuesto y que deja sin ejecutar 8,261 millones de pesos. No le dio el tiempo, no tuvo en qué, en fin. Y las obligaciones de este señor en pleno siglo XX se la alteran para que no la pueda recuperar y que pueda comprar los medicamentos de supresión y de sus achaques con 80 años de edad. ¿Es justo? Pero que venga de un ministerio de educación, creo que es mucho más cuestionable que venga de cualquier otra esfera, porque es ahí donde nosotros nos enseñan cuáles son los derechos fundamentales y cuáles son las convivencias ciudadanas que tenemos que tener. La aprendemos en la escuela y la olvidamos cuando somos grandes. Qué lamentable que nosotros tengamos que usar este recurso para hacer denuncias tan desleales, tan descortés, tan poca valorativa en una sociedad que supuestamente respeta los derechos fundamentales. Paradigma legal no va a callar este tema. No por la falta del derecho que tienen, reitero, es un derecho legal, pero no es un derecho humano. Y en un momento dado, yo no sé qué sugeriría Sócrates, Platón o cualquiera de los filósofos más preponderantes de la humanidad, si en la ejecución de un derecho o en la preservación de un derecho humano, ¿cuál de los dos aplicaría? Nosotros podríamos decir que la ley tiene un espacio, pero la ley está hecha para defender el derecho de la persona o los derechos de la persona. Y si no, revisemos lo que significó la Revolución Francesa y qué ha traído como consecuencia la Revolución Francesa a partir de 1789, cuando el mundo pasó a un escenario diferente y todavía nosotros estamos incluyendo el oscurantismo en las decisiones que en el siglo XXI, 200 y tantos años después, lo practicamos como aquella monarquía practicaba el absolutismo, en desconocimiento de los derechos más elementales de la condición humana.
Pero como abogado vamos a seguir dándoles respuesta a eso porque es nuestro deber. Y esa condición nos hizo abogado y vamos a defenderla. No importa que sea el ministerio que tiene más dinero, creemos en la ley, pero creemos en los derechos fundamentales como herramienta de vida para todo aquel que existe y que vive. Paradigma Legal llega a su momento final. Como ustedes saben, este es un programa que tiene un impacto para muchas personas, porque son muchos los desvinculados que tiene el ministerio, sin pagarle su dinero. Eso es derecho fundamental y eso es derechos humanos, eso es un derecho humano. Pero, por eso le digo, suscríbete, creamos o vamos creando una gran comunidad que nos permita a nosotros denunciar casos como estos y que lleguen a la persona para que descubran el manto humano de lo que en un momento determinado nos gobiernan. Muchas gracias y recordarle que esto es Paradigma Legal.